Muy buenos días, hermanos. Que Dios nos continúe bendiciendo. Amén. Hermanos, pues como hemos acabado de leer en Josué, capítulo 16, del 1 al 10. Entonces, me permite, voy a hacer una oración. Amado Dios, gracias Señor, te damos en este momento, porque nos permite estar reunidos aquí como iglesia, Señor. En el momento que estamos, Señor, glorificándote y alabándote como tú lo mereces, Señor. Que todos los hermanos, Señor, tengan un corazón alegre, Señor, para fortificarte en ti, Señor. Porque tú eres el Dios que nos dio la salvación, Señor, y por ti estamos aquí, Señor. Gracias por este sacrificio, Señor, que hiciste. Y que esta iglesia, Señor, esta comunión que haremos aquí entre los hermanos, Señor, sea, Señor, en este momento para alabarte, glorificarte y gozarnos contigo, Señor. Gracias por la palabra que nos has permitido leer y en la cual, Señor, vamos a estudiar hoy. Que tú nos dé entendimiento, sabiduría, por medio del Señor Espíritu Santo, que es el que gobierna en nosotros hoy día, Señor, porque Él es el Consolador. Así es. Ahora, Señor, iniciamos este servicio, Señor, en tu santo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Dice en Josué del 1 al 10. ¿Me permite leerlo? Dice el título del estudio de hoy, Señor, hermanos, se llama Territorio de Efraín y de Manasés. Pero el tema principal es el no poseer completamente la promesa de Dios. Entonces, dice en el texto: tocó ancho ante los hijos de José, desde el volcán de Jericó hasta las aguas de Jericó hacia el oriente, hacia el desierto que sube de Jericó por las montañas de Bet-El. Y de Bet-El sale a luz y pasa a lo largo del territorio de los artistas hasta Atarot, y baja hacia el occidente al territorio de los afletitas, hasta el límite de Bet-Orón, la de abajo, y hasta Geser, y sale al mar. Recibieron pues su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. Y en cuanto al territorio de los hijos de Efraín por sus familias, el límite de su heredad al lado del oriente fue desde Atarot Adar hasta Bet-Orón, la de arriba. Continúa el límite hasta el mar y hasta Mismetar al norte, y da vuelta hacia el oriente hasta Tanasilo, y de aquí pasa a Janoa. De Janoa desciende a Tarot y a Naharat, y toca Jericó y sale al Jordán. Y de Tapúa se vuelve hacia el mar, al arroyo de Caná, y sale al mar. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Efraín por sus familias. Hubo también ciudades que se apartaron para los hijos de Efraín en medio de la heredad de los hijos de Manasés, todas ciudades con sus aldeas. Pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. Amén. En esta lectura, el versículo principal es el 10, ¿cierto? Porque dice que, pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. Pero el texto detalla los límites geográficos de sus territorios, comenzando desde el Jordán y extendiéndose hacia el oeste, hacia el mar Mediterráneo. Aunque se les asignó la tierra, no lograron expulsar completamente a los cananeos que vivían en Geser, sometiéndolos a trabajos forzados. Para que nosotros entendamos, es como cuando
nuestros padres biológicos nos dejan una heredad, ¿cierto? Que tenemos un lindero, el lindero del vecino tal, el lindero del vecino tal. Estas son los linderos que le tocaron a la tribu de Efraín. Entonces, ellos no aceptaron esa heredad que Dios les dio de corazón, digámoslo así, porque aunque se les asignó la tierra, no lograron expulsar completamente a los cananeos que vivían en Gezer, sometiéndolos a trabajos forzados, como especialmente era como tener esclavos. Entonces, eso el Señor pues, no quería para ellos. Entonces vamos a explicar 3 situaciones por las que Efraín, la tribu de Efraín no poseyó completamente la promesa de Dios. Primera situación es que no arrojaron al cananeo que habitaba en Gezer. Dice en Josué 16:3, dice, y baja hacia el occidente al territorio de los atletitas hasta el límite de Bedorón allá abajo, y hasta Gezer y sale al mar. Pero ellos, incluso dentro de la tierra, no expulsaron a los cananeos totalmente, como ya sucedió anteriormente con el pueblo de Israel, que tampoco hayan expulsado a los cananeos totalmente, porque no obedecían a Dios. Entonces, diga que el fracaso en expulsar completamente a los cananeos fue característico de todas las tribus, incluso dentro de la tierra prometida, quedaba un trabajo importante por hacer y batallas por librar. La historia de Efraín muestra que la vida cristiana implica desafíos y luchas, pero también la fidelidad de Dios. Leo un pasaje en Deuteronomio 4:7 que nos dice, ¿Por qué? ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto pedimos? Leemos la segunda situación. Quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. En Josué 16:10 nos dice y nos enseña que pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Gezer. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. Lo mismo que decía, ellos escogieron fue esclavos, que más adelante Dios también los volvería esclavos a ellos, porque Dios es un Dios muy justo. Dice, la segunda situación es que quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. Explica que el pueblo de Efraín fue culpable de esta transigencia debido a su deseo de tener tributarios hasta ellos. Sin embargo, esta conveniencia no justificaba su desobediencia al mandamiento de Dios. Los cananeos debían rendirse completamente a Israel y al Dios de Israel para enfrentar el juicio mortal de Dios. Así es. Que si la tribu de Efraín tenía el poder de convertir a la gente de Gezer en tributarios, ciertamente tenían la capacidad de derrotarlos por completo, especialmente considerando que Gezer era una ciudad que Josué había conquistado. ¿Sí? Esto mismo le pasó a Israel cuando quería empezar a los voy a leerles en Josué 10:33. Dice, entonces Orán, rey de Gezer, subió en ayuda de Laquis, mas a él y a su pueblo destruyó Josué hasta no dejar a ninguno de ellos.
Y Josué ya había entrado a esa región, ya había destruido al cananeo. Pero de todos modos no del todo lo habían destruido porque aquí Efraín todavía tenía esa, como decimos nosotros, esa piedra en el zapato, que es como cuando el Señor le dice a Pablo, ¿sí? Basta que mi palabra para que tú obedezcas lo que yo hago, ¿no? Volvemos a leer nuevamente en Josué 12:12 dice, nos dice que él excluyó también al rey de Jarmut, otro, y el rey de Laquis, perdón, el rey de Eglón, otro, el rey de Geser, otro. Había destruido otro rey, aparte del rey de Geser. Vamos en la segunda situación. Bueno, dice, quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. Explique que el pueblo de Efraín fue culpable de... ya voy a leer, perdón. Leo es en Deuteronomio 7:2. Nos dice la palabra del Señor. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado. Las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. El Señor ya les había dado un mandato para que acabaran con el cananeo del todo. ¿Cierto? Entonces, leemos la tercera situación y última. Dicen, las consecuencias de este tipo de concesión que pueden parecer inocentes en un principio, pero se convirtió en el medio a través del cual se introdujo mucha idolatría y adoración inmoral en el pueblo de Israel con el paso del tiempo. Las luchas posteriores en los días de los jueces tuvieron su origen en la posesión incompleta de la tierra durante los días de Josué. Como resultado de este fracaso, los israelitas se corrompieron al casarse con estos paganos y participar en su culto perverso e idólatra. Leemos en Jueces 2, capítulo 2, versículo 1 al 3. Del 1 al 3. Jueces, capítulo 2, el versículo 1 al 3. Al 3. Nos dice así su palabra. Ya no tengo. Dice así, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra en la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis entendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezaderos. Seguimos en el capítulo 3, versículos 5 y 6, dice, así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Pasamos al capítulo 10, versículo 6. Nos dice,
Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales de Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Y a pesar de eso, ya Dios les había hecho una advertencia. Así es. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 3. Dice, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Imagínate, ellos ya, el Señor les había advertido al pueblo de Israel que no se contaminaran con esa nación. Entonces, vemos que fue la desobediencia tanto de Israel como de esta tribu, que fue la de Efraín. Y a pesar de que era una tribu seleccionada por Dios, especialmente porque eran hijos de José, pero ellos no obedecieron a la palabra de Dios. Y los israelitas no lograron una conquista total por al menos dos razones principales. En primer lugar, buscaban paz a cualquier precio. En segundo lugar, anhelaban riqueza en su búsqueda de comodidad y ganancias materiales. Desobedecieron a Dios y no alcanzaron todo lo que Él tenía reservado para ellos. Un error que los creyentes también pueden cometer en la actualidad. Toda la historia de Efraín fue triste durante largos siglos y su fracaso comenzó aquí. Así es. Permite leer en Deuteronomio 4:8. Porque dice, ¿por qué? ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto pedimos? No hay mejor Dios que el nuestro. El único, sí. No hay otro que lo pueda reemplazar en este mundo. Porque esto nos da un ejemplo a nosotros como humanos y como iglesia, ¿cierto? Que nosotros no debemos de ir a contaminarnos, como por ejemplo el bautismo de un niño. El niño no sabe lo que le están haciendo en ese momento. Y si la gente va, muchos hermanos lo hacen, ir a esa reunión, y no es solo el bautismo, sino después hay fiesta, hay trago, hay esto, hay lo otro. Entonces, ¿qué está haciendo el hermano? Se está contaminando. Lo mismo un matrimonio católico. Si uno va a ese agasajo, digámoslo así, lo mismo. Porque ellos después de casarse, van a la casa, hacen su fiesta, llaman un bacanal. ¿Y qué hacen? Si un hermano cristiano va a esa reunión, se está contaminando. Y es lo que el Señor nos dice, que no nos contaminemos, que obedezcamos a su palabra, pues y andemos en santidad para Él. Que día a día nosotros limpiemos nuestra alma, lleguemos con ella emblanquecida, para el día que Él nos llame a su presencia, podamos estar gozosos con Él. ¿Cierto, hermano? Amén. Entonces, lo mismo es una heredad cuando pongamos la heredad que nos deja nuestros padres, ¿cierto? Nosotros debemos de recibirla con agrado, ¿sí? Y si somos varios hermanos, pues debemos de repartirla justamente. Ya cada cual verá si vende su parte o la deja y la aprecia, pero uno tiene que recibir esa heredad y disfrutarla, porque si no, ¿para qué lucharon nuestros padres? Así mismo hizo Dios con nosotros. ¿Para qué luchó Él? ¿Por qué entregó su vida en la cruz? Para darnos vida en abundancia, para que nosotros llegamos adelante. Herencia en los cielos. La herencia de los cielos, que es la morada que vamos a tener cuando Él nos llame. Hermanos, voy a orar para que todos, Señor, tengamos el conocimiento que nuestro Dios es muy justo y Él es bondadoso y no hace acepción de personas. Amén. Amado Dios, gracias, Señor, te damos, porque tú, Señor, eres grande y tus promesas
son verdaderas, Señor. Y lo que tú haces, Señor, es porque así, Señor, es tu propósito para con cada ser humano, Señor. Y más con tu iglesia, Señor. Porque tú deseas es que todos, Señor, lleguemos a esa morada eterna que tú nos tienes allí en los cielos, Señor. Para que habitemos, así como dijo tu amado Hijo, Señor, voy a apartar moradas para ti, Señor. Y así mismo la debemos de tener el día que tú nos llames a tu presencia, Señor, y podamos estar contigo allí gozosos, Señor. Te agradecemos, Señor, porque nos permita, Señor, seguir peregrinando en este mundo, llevando tu palabra, Señor, a toda criatura, Señor, aquella que tú nos envíes, Señor, para dar ese alimento espiritual, Señor, porque son tus palabras las que fluyen en nuestros labios, Señor, para que esa persona, Señor, recapacite, Señor, y sea sembrado ese granito, como el granito de mostaza, Señor, en ese corazón. Señor, te doy gracias por todo lo que nos has permitido hacer, Señor, en este día. Y haya sido tu voluntad la que reine sobre nosotros. Y en el resto del día, Señor, que sigamos glorificándote y alabándote, Señor, como solo tú lo mereces. Ahora, Señor, seguimos en este día, Señor, contigo. Que tú, Señor, nos guíes con tu santa mano y todo, Señor, lo hagamos de acuerdo a tu palabra. Gracias te doy y en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias.